el cristianismo tiene una crisis de identidad terrible. Como hay crisis de identidad, por eso que hoy día tenemos varias denominaciones longevas que se están pronunciando en favor de la teología queer, que es la incorporación de la ideología de género dentro de lo que es el entendimiento escritural y bíblico, lo cual es totalmente algo desagradable delante de los ojos de Dios. Eso por un lado, hay una crisis de identidad. Y como esa crisis de identidad no solamente está afectando la identidad sexual de estas generaciones que estamos viviendo, también hay una crisis de identidad en cuanto a la vida ministerial. Por eso que hoy día todo el mundo quiere, pues, titularse con el título más, según ellos, más jerárquico, más elevado. Y al parecer, según ellos, mal interpretado, pero según ellos están en esa línea, ellos creen que jerárquicamente el ministerio apostólico es el más elevado, el que consta con mayor jerarquía, el que tiene supremacía y autoridad sobre los demás ministerios. Por ende, gran parte de los ministros luchan por alcanzar ese estatus. Y no se dan cuenta que la autoridad y la cabeza de la iglesia no es uno de los 5 ministerios. La cabeza es Cristo. Y nosotros todos formamos parte del mismo cuerpo y todos somos importantes. Y hay una sola autoridad que es Cristo Jesús. Pero bueno, ¿por qué se gesta esa inclinación permanente de querer alcanzar, al parecer, ese status quo ministerial? Porque hay una crisis de identidad. Piensan que siendo apóstoles tienen una reputación mucho más elevada que los demás ministerios. Es una crisis de identidad, una crisis de estima. Pero no solamente la iglesia está atravesando una crisis de identidad, la iglesia está atravesando crisis moral. Por eso que hoy tenemos, por ejemplo, el divorcio a la orden del día. ¿Porque Dios lo permite? No, porque la gente le está perdiendo el respeto a semejante situación. ¿Por qué? Porque es una crisis moral. Ya las personas determinan qué está bien y qué está mal en sus vidas. Es una crisis moral. Ya las personas dejan de consultar a la Escritura para ver qué es lo que Dios piensa en relación a cosas que tienen que ver con la moral. En todo caso, cuando se encuentran que la Biblia contradice lo que ellos piensan, la Biblia está equivocada y yo estoy en lo correcto. Es decir, es el creyente teniendo supremacía sobre la Escritura. Eso fue lo que le enseñó la serpiente antigua a Eva. Cuando Eva y Adán pusieron la Escritura, pusieron el mandamiento del Señor por encima de las tentaciones, cuando ellos preponderaron lo que Dios le había enseñado por encima de lo que el diablo le estaba ofreciendo, ellos se pudieron mantener desnudos, transparentes y en comunión con el Señor, viviendo una vida de bendición dentro del Edén. Pero cuando logró introducirse ese pensamiento satánico en el corazón de Eva, cuando Eva le dijo, no, lo que pasa es que Dios nos dijo que el día que comiésemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, claramente no estaba hablando de un arbolito de manzana o de ciruelas. Era un árbol moral y espiritual en el cual cuando el ser humano que Dios le había dicho que no fuera y comiera de él, comiera, ciertamente le abriría la puerta a un abismo llamado muerte. Que la muerte tiene 2 fases. Primeramente tiene la muerte espiritual, una separación espiritual de Dios, y después, como consecuencia más letal, la muerte física. Le dijo la serpiente, hey, el día que comas del árbol, ciertamente serás como Dios, y tú vas a determinar qué está bien y qué está mal. Lo que pasa es que Dios sabe que si comes de ese árbol, serás como Él. Lo que le estaba diciendo a la serpiente es, Dios es un dictador. Dios es un autócrata. Él te está llenando de miedo para que comas de ese árbol porque a Él lo que le intimida es que tú llegues a ser como Él. Y si tú comes de ese árbol, vas a ser como Él.
¿Y sabes qué? Ahora es Dios el que te dice cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar. Pero si tú comes de ese árbol, ya no vas a necesitar a ningún Dios que te esté poniendo límites. Y dice que Eva vio que el árbol era agradable, porque al fin y al cabo, damas y caballeros, a mucha gente no le gusta que Dios le ponga límites. Le gusta tomar decisiones desenfrenadamente y le gusta que Dios le apoye. Es decir, no soy yo sujetándome a lo que Dios determina para mi vida, es que Dios se acomoda a lo que yo quiero lograr, a lo que yo quiero alcanzar. No soy yo esforzándome en llevar una vida pura delante del Señor, es Dios acomodándose a mis lujurias. ¿Me hago entender hasta aquí? Entonces, ese problema moral cautivó a Eva, cautivó a Adán, y hoy está cautivando a no pocos creyentes. Y hay una epidemia de predicadores que mancillan la carne. Son muy buenos estrategas, son muy carismáticos para dejarle saber a la gente que se acostumbren, que este es el tiempo de entender que la gracia es una especie de pasaporte que nos permite pecar sin culpa. Damas y caballeros, según ellos, estamos en una dispensación donde ya el juicio de Dios no cae sobre nuestros pecados, porque nuestros pecados, escuchen esto, entre comillas, han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Y hasta allí hay cierta verdad, porque el Señor pagó el precio por nuestro pecado. Pero claro, una persona que está allí, que está totalmente sedienta de darle alimento a su carne, que escucha a un predicador con cierta reputación decirle que no se tiene que hacer problema por su vida de pecado porque eso ya ha sido resuelto, y el que dice que no comete ningún pecado le hace mentiroso al Señor, y entonces te voy metiendo un poco de verdad con un poco de mentira, una de cal y una de arena, y llega un momento donde las personas, es como todo, o sea, si usted le pone algo bueno, algo malo, algo bueno, algo malo, la conciencia llega a un momento donde comienza en primera instancia a corromperse. Y cuando se comienza a corromper, ya la conciencia pierde el discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, hasta que llega un momento donde ya me inclino más a escuchar lo que tupe mi conciencia, y eso hace que se cauterice. Entonces, todo comienza con una vida moral en Cristo. Si me descuido, comienzo a tener una vida inmoral, es una especie de mezcla, donde trato de justificar lo malo hasta llegar a una vida, lo que hoy se conoce que está pasando en este país, una vida amoral. Amoral significa no darle ninguna chance a la conciencia para que cumpla su trabajo. ¿Por qué Dios dejó la conciencia en nuestro ser? Bueno, lo dejó con la intención de que nosotros pudiéramos discernir qué es bueno y qué es malo. Es como si fuera una especie de alerta interna que nos avisa cuando estamos transgrediendo la ley de Dios por más que no la conozcamos. No hace falta que una persona haya leído en la Escritura que mentir es malo cuando miente, porque inmediatamente la persona siente adentro de ella que está traspasando una ley. Pero bueno, eso pasa al principio. Fíjate, los niños que por lo general pues tienen la conciencia, vienen a este mundo con una conciencia básicamente limpia, ¿sí o no? Pero cuando tienen 2 años, 3 años que ya comienzan a hablar, quizás no tengan el conocimiento escritural, pero si dicen una mentira, o fíjate cómo ellos agachan la cabeza, se ponen colorados, cambian la mirada, ¿sí o no? Porque claramente está transgrediendo una ley que está en la conciencia. Bueno, este país está atravesando una crisis moral, espiritual, y gran parte de la comunidad de creyentes, no solamente en esta nación, en el mundo, están atravesando una crisis de identidad, una crisis moral, una crisis espiritual. Y usted se preguntará, ¿pero por qué, pastor? Si tenemos lo más hermoso que el Señor pudo entregarle a la humanidad en toda la historia de la misma. Tenemos al Espíritu Santo. Es decir, el cuerpo de Cristo hace más de 2000 años disfruta de lo que nunca en la historia post pecado de Adán y Eva los creyentes pudieron disfrutar, que es
al Espíritu Santo viviendo dentro de aquellos que le han rendido el corazón a Jesús. Y dice la Biblia que ese Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos guía hacia toda verdad, que la unción que fluye en ese Espíritu Santo glorioso nos enseña todas las cosas. En todo caso, tendríamos que ser la generación que mayor libertad de conciencia podemos tener, que más limpia conciencia podamos manifestar. Tendríamos que ser la generación que más verdad, que más luz emitamos a una generación que tristemente anda a ciegas, en tinieblas, pero no. Estamos atravesando una de las peores crisis espirituales dentro del cuerpo de Cristo. Le estamos abriendo la puerta a doctrinas literalmente de demonios. Se están apoderando de congregaciones enteras, de concilios enteros. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué se ha introducido de una manera tan descarada? Porque, a ver, hay cosas que ni siquiera necesitas tanta espiritualidad para discernir que son horrorosas. Sin embargo, la iglesia le ha abierto la puerta a todo lo que este mundo ofrece. Y uno se preguntará y dice, pero ¿cuál es la raíz del problema? Yo creo que una de las raíces del problema que estamos viviendo es que la iglesia ha perdido la pasión por orar. Gran parte de la comunidad de creyentes en el mundo no ha adoptado el hábito de orar con regularidad, cotidianamente. Sí, quizás en las reuniones donde los creyentes se unen, puede haber un momento en donde cierran los ojos, quizás oran, ¿sí o no? Eso sería como una especie de oración congregacional, lo cual es muy bueno, porque también aún eso se ha ido desvaneciendo y perdiendo en las diferentes congregaciones. Ya mi casa de oración será llamada, es cada vez una especie en extinción, ¿eh? De hecho, entrar a una iglesia y donde la congregación ore con fervor, hasta en ocasiones suele verse como atracción turística. ¿Por qué? Porque Satanás ha introducido en el corazón de no pocos creyentes que la oración no hace la diferencia y que como Dios ya sabe todo lo que a usted y a mí nos hace falta, ni siquiera tenemos que orarlo, porque nuestro Padre es responsable. Él nos suple todo lo que a nosotros nos puede llegar a hacer falta a su debido tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Las personas van creyendo que por el simple hecho de que Dios es omnisciente y que Él sabe lo que a usted y a mí nos hace falta y que ya Dios no necesita de nuestras oraciones para proveernos lo que Él ya previó que nos hace falta, entonces, ¿para qué orar? Ahora yo le hago la Biblia dice que Dios sabe lo que a nosotros nos hace falta, seguramente que ustedes lo han leído, dice que Dios sabe lo que a nosotros nos hace falta antes de que o sea que el hecho de que Dios sepa lo que nos hace falta no indica que debemos dejar de pedir. Porque Dios no puede hacer nada en la vida de un creyente que se ha determinado no orar. Y yo creo que ahí está el problema más grave. Porque muchos de estos, al parecer, predicadores modernos que hablan mentiras como si nada, ellos podrían, si tuvieran una vida de oración continua, una vida de oración profunda y sincera, pudieran discernir que varias de las cosas que enseñan son totalmente antibíblicas, aunque traten o insistan en utilizar la Biblia para corroborar la mentira que están diciendo. Entonces, pensando en esto, es necesario que nosotros como creyentes volvamos a lo que es el génesis de una persona que ha nacido de nuevo en el Señor.
cuando nosotros le entregamos el corazón a Jesús de verdad, cuando nosotros nacemos de nuevo espiritualmente, viste que ahora está de moda como ese dicho que dice, no diré nada, pero habrá señales. ¿Sí o no? Ok. Cuando una persona, por ejemplo, si lo traemos al término de lo que estamos hablando, cuando una persona dice, yo he nacido de nuevo en Cristo, cuando yo nazca de nuevo en Cristo no diré nada, pero habrá señales. Y claramente, una persona que ha nacido de nuevo en Cristo no es la misma persona. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que gran parte, míreme los dedos, gran parte de los creyentes que al parecer se convierten a Cristo siguen igual o peor que antes de hacer esa supuesta oración de fe. Entonces, el ministro que está con la camarita diciendo, ay, acá se convirtieron 200, se convirtieron 500. Entonces ellos dicen, se convirtieron. ¿Por qué se convirtieron? Porque hicieron la oración de fe. No te creas que una persona que hace una oración de fe es la que se ha convertido. La que se ha convertido es la que ha nacido de nuevo. Y no todos los que hacen esa oración supuesta, porque, la oración de fe es la oración donde el pecador reconoce que es un reo de muerte eterna, que está sentenciado a una eternidad sin Dios, que tiene una condena de fuego eterno y que necesita un Salvador y no hay obras humanas que lo puedan redimir. La persona pasa compungida en su espíritu, en su mente, en su alma, pidiendo clamor y misericordia para que Dios le perdone sus pecados, lo limpie y le permita pertenecer a su reino. Esa persona, si hace la oración de fe, que es la oración de arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo vengo y te digo a ti, yo sé que a ti te han maltratado y has venido pasando momentos muy difíciles en tu vida. Y el Espíritu me muestra que acá hay personas que vienen con problemas serios de salud. Y el diablo ha atacado a tu familia. Y estás pasando por momentos muy difíciles. Pero si tú pasas adelante y aceptas a Jesús, Él va a bendecir tu familia. Él te va a dar prosperidad. Él te va a sanar el cuerpo. Solamente tienes que decirle, Señor, aquí estoy. No sirvo para nada. Soy tremendo pecador. Nunca voy a cambiar. Pero tú me aceptas como soy. Ven, pasa. Suena bonito, ¿verdad? Esa es la oración que le ofrecen hoy. La persona pasó compungida por su pecado. No, pasó pensando de que nunca va a cambiar, de que las cosas no tienen por qué cambiar, porque Dios te acepta como eres. Y al fin y al cabo pasé porque quiero que Dios me resuelva todas las cosas que tengo arriba. Entonces, esa oración de fe nunca fue una oración de convertimiento, de conversión. ¿Se dan cuenta? Pero lo que yo estoy diciendo, estos pregoneros de la maldad dicen que esto pertenece a una doctrina religiosa construida desde la hipocresía, y que yo digo esto porque tengo pecados ocultos. ¿Se entiende? Y que ellos son los dispensadores de la gracia. Y lamentablemente hacen de la gracia una desgracia. Cuando uno nace de nuevo, claramente hay señales. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nace en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y dice la Biblia también, hijitos, nadie os engañe. El que continúa practicando el pecado después de haber hecho la oración supuesta de fe, es del diablo, nunca se ha convertido. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, ni tampoco puede, porque la simiente de Dios mora en él. Entonces uno va entendiendo esto
Y ese nuevo nacimiento hace que las personas espiritualmente se vuelquen a Dios. Y la oración es parte de esa nueva vida del creyente. Pero hoy, como la gente ha sido estafada, porque yo creo que ha sido estafada en su gran mayoría, porque es una estafa lo que yo le acabo de mencionar, esa invitación a una oración de fe sin conversión es una estafa espiritual. Algunos quizás no lo saben y se están desayunando ahora con esto, y otros saben muy bien, pero tampoco les conviene confrontar a la gente con su pecado, porque al fin y al cabo a muchos se les puede derrumbar el negocio. Entonces, ¿qué sucede? La oración es parte de la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestra vida, ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora ya nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y el Espíritu nos guía a la comunión con el Padre, a la oración. Entonces una persona dice: pastor, yo en su momento cuando me convertí a Cristo, viera usted qué fogoso era yo en la vida de oración. Gloria a Dios. Viera usted, pastor, cómo yo cuando me convertí a Cristo era una persona que amaba el camino de santidad. ¿Cometía errores? Sí, pero yo todos los días le decía: Señor, ayúdame a transitar ese camino maravilloso, que no nos indica que vamos a ser personas perfectas, pero dice la Biblia: el que ande por el camino de santidad, por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Y cómo te vas a extraviar si ese camino está siendo dirigido por Cristo Jesús? Él es el camino que te conduce a la verdad, que te lleva a la vida. Entonces claramente uno va, pero quizás ahora usted dice: pastor, después no sé lo que pasó, pero me relajé espiritualmente. Me relajé de modo tal que ahora yo debo reconocer y debo confesar que ya mi vida de oración ni siquiera, pastor, está anémica. Debo reconocer que mi vida de oración está raquítica. Tengo anorexia de oración. Y ese es un problema grave, porque sin oración nuestra vida comienza a entrar en una situación espiritual muy peligrosa. Somos vulnerables a las acechanzas de Satanás porque no encuentra resistencia. Somos vulnerables a la tentación. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos decayendo en la oración, esta carne comienza a tomar otra vez que fortaleza, y el muerto, que era la carne, comienza a sacar la mano. No sé si le ha pasado a usted, pero si usted y yo llevamos una vida de oración fortalecida en el Espíritu cotidiana, usted se va a dar cuenta que esta carne no es que ahora está totalmente santificada y pura, no, pero está sujeta. Porque, lo que nosotros alimentamos es lo que realmente prevalece en nuestra vida. Si nosotros oramos con pasión, con deseo, con devoción y cotidianamente, claramente nosotros vamos a encontrar una fortaleza espiritual que nos ayuda a doblegar los deseos de esta carne, que es bastante malcriada. A no ser que usted se haya purificado la carne, se haya comprado agua bendita en alguna catedral, o haya traído agua de Israel. ¿Sí o no? Entonces, ahora, esta carne, usted debe entender que es muy arisca. No quiere absolutamente saber nada con poner en práctica los ejercicios espirituales que Dios nos enseña para mantenernos fuertes en el Espíritu. Entendiendo esto, debemos nosotros recapacitar y decir: si yo en un momento de mi vida tuve esa pasión espiritual, tuve esa pasión y esa devoción, y me podía faltar tiempo para cualquier cosa, pero nunca me faltaba tiempo, aunque sea para estar 20 minutos, 30 minutos con el Señor. Y era un deleite.
íbamos a la oración y ahí doblábamos las rodillas y ahí le abríamos el corazón al Señor y podíamos ver en esa vida de comunión íntima con el Señor fortalecida, podíamos ver cómo el Señor permanentemente manifestaba su gloria, nos abría puertas, veíamos la recompensa pública porque el Señor nos daba gracia, nos daba favor. Dígame si no es así. Pero si ahora usted dice, pastor, yo qué sé, yo no sé en qué momento, pero debo reconocer que yo literalmente pasan semanas a veces que no oro. Y gloria a Dios, porque ahí comienza la sanidad y la restauración de la oración. Lo malo es no reconocer. Lo malo es cuando una persona dice, yo no estoy en pecado. No, acá no estamos hablando si estás en pecado o no. Acá la pregunta es, ¿oras de una manera concreta todos los días? Acá no estamos para levantar el índice a ver quién está pecando o no. Acá lo que estamos viendo en esta noche es cómo está tu vida de oración. ¿Cómo se encuentra? Porque Satanás no está jugando a ser diablo. Satanás no puede venir, escuche, porque claramente la gente dice, ay no, pero a mí el diablo no me va a destruir. Es que el diablo no puede destruir a nadie así de una. Él dice que viene a hurtar, a matar y a destruir. ¿Sí o no? A ver, ya conmigo, hurtar, matar y destruir. No dice que viene a matar, destruir y hurtar. No. Y esa palabra hurto no es la misma que robo, son familiares, pero la palabra robar significa violentar para extraer algo de alguien. Es decir, robarle por la fuerza. La persona me está mirando, pero como yo voy intimido o quizás llevo un arma de fuego, entonces yo le robo a la persona de manera violenta, pero la persona me está viendo. Entonces, ¿por qué me puede robar? Porque yo estoy vulnerable y la persona tiene algo que yo no tengo que le hace tener supremacía sobre mí. Por eso que la Biblia no dice el diablo vino para robar. Porque el hecho de que si Dios permitiera que el diablo nos robe en ese aspecto, entonces quiere decir que el Padre no nos protegió. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo, verdad? Porque la Biblia dice, no se duerme el que nos protege. Y la Biblia también dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, Satanás no puede venir de forma violenta y robarnos lo que Dios nos ha entregado. Pero sí puede hurtarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia con el hurto? El hurto es cuando el ladrón espera que su presa se descuide. Es premeditado, lo examina, a veces tarda 2, 3 días, lo va mirando, lo va estudiando y entonces espera su descuido para extraer sin violencia lo que le pertenece a otra persona. Cuando la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, es eso. Si está buscando es porque no se puede devorar a cualquiera. Entonces él anda mirando a ver en qué momento te descuidas. Entonces, ¿qué es lo primero que hurta el diablo? Las herramientas espirituales que Dios nos ha dejado para estar fortalecidos espiritualmente. ¿Cuáles son esas herramientas? La oración, el ayuno, la adoración, el servicio a Dios. Entonces Satanás comienza con lo primero. ¿Qué es lo primero? Le voy a hurtar la oración. Si le hurto la oración, de ayuno ni se habla. Si le hurto la oración y el ayuno, ya después adorar, es por eso que usted va a ver a mucha gente que le tenés que dar matraca. ¿Se entiende matraca, verdad? Le tenés que dar matraca, muchachos, alaben, dale, alaben, por favor, muchachos, dale. Mire que los muertos no alaban al Señor, dale, alabe, hermano, alabe, alabe. Pero ¿qué es eso? Ni que tuviéramos una cancha de fútbol, vamos, aliente, aliente. Pero que eso barra brava, no. Pero una persona que lleva una vida de oración constante, no hace falta que vos le des matraca. No te, hermano, adore, hermano, cierre los ojos, hermano, levante las manos, hermano. No, esa persona que está en oración fogosa con el Señor, entra por sus puertas con acción de gracia, con voz de júbilo. Ya viene en su alma gozoso. No hace falta ni que le digas adore, porque ya está adorando desde que sale de su casa, está adorando.
Entonces Satanás comienza a hurtarnos el deseo de orar. Después va por el ayuno. Después va por la adoración. Después va por el servicio. ¿Viste cuando vos estás en el fuego, que has nacido de nuevo? Vos estás en el fuego de la oración. Cuando se te convoca ayuno, vos decís, gloria a Dios, aleluya, pastor. Mira, vamos a orar 12 horas. ¿Tan poquito, pastor? Oh, estás en el fuego. Cuando estás sin oración, sin nada, vamos a ayunar. ¿Cuánto vamos a orar? 2 horas. Ay, ¿por qué tanto, pastor? Entonces esa persona, ya el diablo le hurtó la oración, ya no tiene, ya no ayuna, ya no adora. No solamente eso, sino que ahora Satanás le comienza a atacar o a hurtar el deseo de servir. Y esa misma persona que antes miraba el servicio como un privilegio, ahora lo mira como una carga. ¿Por qué? Y bueno, porque ya no ora como al principio, ya no ayuna, o si ayuna es algo muy esporádico, ya no adora, ya sus canciones preferidas no son esas que le introducen al mundo espiritual en la presencia del Señor. Ahora se deleita más en canciones seculares. Y la persona trata de justificar. No, pero yo escucho música secular que tiene un buen mensaje. Olvídate si tiene buen mensaje. Si tiene mal mensaje, más perjudicial. Y si tiene buen mensaje, acá no es el punto si solamente el bueno o el mal mensaje. Acá el punto es que te ha dejado de deleitar la adoración. Olvídate que si, no, yo escucho, las canciones de los 70, de los 80, eran canciones más sanas, no era como este conejo malo. No. Sí, no, porque hay gente que piensa y dice, yo escucho música sana. Olvídate, acá no estamos hablando de si es música sana. Acá el problema es que encontrás más deleite en escuchar canciones con un mensaje sano que ponerte a adorar al Señor. Porque si ese fuese el caso, ahí tenés un problema serio, ¿Y después qué te afecta? Bueno, te afecta el servicio, claramente. Pero después, ya cuando Satanás te hurta, mire, la oración, el ayuno, la adoración y el servicio, ¿cuál es lo quinto que el diablo dice? Ya está, con esto lo mato, lo liquido espiritualmente. La congregación. Satanás te comienza a decir, ¿y para qué vas a la iglesia? ¿No te diste cuenta que fulanito es hipócrita? ¿No miraste que el pastor lo que predicó fue porque lo dijo por ti? No te dejes basurear por nadie, tonto. Vete, porque Dios está en todos lados. Vete de la congregación. No merecen tu pureza, mangas de hipócritas. Así te comienza a susurrar el diablo. ¿Qué hace? Te sacó de la oración. Porque ya cuando te saliste del cuerpo, escuche, cuando te saliste del cuerpo, nuestras oraciones son como la de aquel fariseo que se paraba y decía, yo ayuno, yo oro, y hacía todas por cuenta de él. Y dice la Biblia que Dios ni lo escuchó, ni lo registró. Porque Dios no escucha las oraciones de los llaneros solitarios que se salen del cuerpo. Dios mira todo, Dios todo lo mira. Entonces, ¿qué pasa? Trick. Si ya te quitó la oración, el ayuno, la adoración, el servicio y ahora el deseo de congregarte, y ya te apartó del rebaño, te apartó del cuerpo, entonces ahora ¿qué hizo Satanás? Te mató ¿cómo? Te mató espiritualmente. ¿Y cuál es el tercer proceso? Hurtar, ya te mató, y ahora comienza el tercer proceso, que es el de destruir a la persona. ¿Y cómo lo hace? Cuando ya Satanás te sacó del lugar donde Dios protege, porque ¿qué es lo que hace Dios? Míreme todo el mundo. ¿Dios qué protege? Dios no protege creyentes individuales, Dios protege su cuerpo. Lo voy a volver a repetir. Dios protege su cuerpo. Mientras yo sea parte del cuerpo de Cristo, estoy protegido por Cristo. Pero no es que Dios tiene varios cuerpos. Es un solo cuerpo, una sola fe, un Padre, un Salvador, un Redentor, una misma fe. Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, allí Satanás viene y comienza su plan de destrucción.
¿Cómo lo comienza? Cuando ya vio que te apartó totalmente, dice, bueno, ahora esa persona acaba de salir del cuerpo. ¿Y cómo sale la persona que acaba de salir del cuerpo? Sale limpia, porque ha sido limpia por causa del cuerpo, pero está vacía, porque la unción no está en una persona, está en el cuerpo. Esto está bueno, mi hermano. ¿Estamos aprendiendo? Cuando vos veas que acá hay unas personas que tienen una unción especial, mentira, la unción está sobre el cuerpo de Cristo. Acá el único especial es Cristo. Entonces, esa persona que Satanás ve, porque anda como león rugiente, diciendo, wow, mira, no ora como Dios lo estableció, no ayuna como Dios lo estableció, en caso de que tenga la osadía de querer hacerlo individualmente, porque todo lo que Dios hace lo hace en función del cuerpo de Cristo. Ok, no adora, no sirve y ya no se congrega. Entonces van, miran, dicen, mira, está fuera del cuerpo, está limpio porque pertenecía al cuerpo, o sea, había sido claramente limpio por causa del cuerpo, pero la casa está vacía. ¿Qué hacemos? Rápido, muchachos, a los demonios. Rápido, muévanse. 7 demonios peores vayan y habiten ese espacio vacío en el espíritu, en el alma de esa persona. ¿Por qué? Amo a Satanás, porque quiero que el postrer estado de esa persona sea peor que el primero. Porque al primero le sacaron un demonio, ahora hay que cautivar mucho peor a esa persona. Y ahí comienza el proceso de destrucción eterno. Por eso yo les dejo saber a todos, todo comienza cuando le permitimos a Satanás que nos robe el gozo de la oración íntima con el Señor. A veces te presenta ese robo o ese hurto, te lo presenta en darle lugar a la carne, a veces te lo presenta en presentarte otras cosas que te distraigan y te absorban el tiempo de comunión con el Señor. La cuestión es que, así como cuando uno va al gimnasio, te cuesta agarrar ritmo, pero dejar de ir al gimnasio con 2 días que vayas, la carne se relaja muy rápido. Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Cuesta construir un hábito de oración permanente? Sí, por eso que ahora en agosto, a partir del 5 de agosto, del 4 de agosto, domingo 4 al domingo 25, vamos a estar teniendo 21 días de oración continua, de oración. ¿Para qué? Para gestar nuevamente ese hábito de orar, mínimo 1 hora por día. Todos los benditos días vamos a separar 1 hora. Vamos a tener la iglesia abierta varias horas al día durante 21 días y cada uno va a poder venir cuando quiera, en caso de que quiera venir a la iglesia. Si lo quiere hacer en su casa, no importa, lo hace en su casa. La cuestión es que caiga lluvia, truene, relampaguee, tormenta, huracanes, terremotos, tsunami, lo que sea. Esa hora de intimidad con el Señor no la podemos dejar pasar. Y usted va a comenzar a ver cómo la oración firme no solamente va a fortalecer nuestra vida espiritual, sino que hará que Dios se manifieste de manera gloriosa en nuestras vidas. Dios no puede obrar en la vida de un creyente que no quiere orar, a pesar de que Dios sabe lo que esa persona pueda necesitar. Entendiendo esto, le he titulado a esta palabra que estoy compartiendo con ustedes, y claramente vamos a estar hablando durante todo este mes de julio y durante todo el mes de agosto en relación a la oración, para que recuperemos la pasión por la misma. ¿Por qué? Porque la oración es una bendición, no una, carga, o sea, que uno dice, ay, pero ¿por qué? No es una carga religiosa, eso es lo que quería decir. La oración es una bendición. Y mira lo que dice aquí el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero que contiene una profundidad espiritual muy, muy hermosa. Dice, orad sin cesar. Yo creo que ese versículo usted lo debe registrar y ponerlo, le aconsejo, es bueno, no sé si se dice así, printéelo. I'm so sorry. Okay. Print that text
¿ok? O imprima ese texto. Si quiere lo puede hacer en un cuadro o se puede ir a una librería cristiana. Seguramente ese versículo está en muchos cuadros y lo pone en el baño, en la cocina, en el living, en el carro. Y cada vez que usted vaya a un lugar, lea ese pasaje que es corto, pero que le va a recordar la importancia de orar sin cesar. Entonces dijimos, ¿por qué la oración es una bendición? Y bueno, número uno, porque nos ayuda a vencer la tentación, y lo vimos la semana pasada, así que no me voy a detener. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Pero ¿por qué también la oración es una bendición? Porque nos hace vivir la vida cristiana con alegría y nos libera de la preocupación. La vida de oración hace que nuestro carácter mejore. Cuando una persona está entregada a la oración cotidiana, a la oración genuina, a la búsqueda intensa del Señor, usted se va a dar cuenta que esa persona va a encontrar muchas bendiciones dentro de esa vida de oración. Entre ellas, en primera instancia, la oración de fe, no solamente que puede mucho a nivel de victorias externas, es que puede mucho a nivel de paz interna. Porque vos vas a la presencia, orás, descansás en Él, presentás adoración, pero también presentás petición. Y todo lo que nosotros ponemos en esas manos gloriosas del Rey de Gloria hace que nosotros podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dígame si no es así. Entonces, vos imaginate cuánta bendición experimentarían aún los matrimonios si ambos se abocaran a la vida cotidiana de oración. ¿Sabías que muchas de las peleas, de esos roces matrimoniales que las personas viven todo el tiempo, se podrían solucionar si ambos se dedicaran a orar más? Porque ahí en la oración el Señor nos confronta, nos corrige, nos humilla, pero en el buen sentido. No es una humillación que busca nuestra degradación, no. Es que Dios nos extirpa el ego que muchas veces no nos deja a nosotros reconocer errores en el ámbito matrimonial. Dígame si no es así. Porque sería, vos vas a la oración. Por ejemplo, vamos a suponer un matrimonio en crisis. Ninguno de los dos está orando. Entonces, cuando ninguno de los dos está orando, entonces están meditando, están pensando. ¿Qué están pensando? ¿Para qué me casé con este? Mirá lo que es, qué desgraciado que es este, pero yo no sé. Ay, Dios, cambialo, por favor, cambialo a este. Porque y el tipo por el otro lado lo mismo. Ay, esta mujer que vos me diste, Señor. Ay, no, es la que vos elegiste, no la que yo te di. No, pero en serio, ninguno de los dos ora, ¿verdad? Ninguno de los dos ora. Entonces, ¿qué hacen? Los dos están irritados. Dígame si no es así. Los dos están alterados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quieren hablar, se comienzan a faltar el respeto en el peor de los casos. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estás orando, pero orando de verdad, no es que voy a la oración diciendo, bueno, Señor, acá estoy en oración porque el pastor mandó a orar. Ya que este desgraciado no cambia con mis consejos, que son muy sabios, vengo a la oración, cambialo por favor. No, porque esa persona, si piensa que Dios la va a escuchar así, olvídate, está frita. Pero cuando uno va con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces yo me tiro de rodillas y en vez de decir, Señor, quizás comienzo a orar por la vida y la transformación de mi cónyuge, y Dios me dice, ok, perfecto, muy bien, ahora, ¿qué necesitas cambiar tú? Y te confronta y te humilla. Entonces la persona sale de la oración ya no para pelear con su cónyuge, sale diciéndole, ¿sabes que estuve en comunión con el Señor? Y el Espíritu me dice, a ver, que ya dejemos de pelear, yo te pido perdón. Y así, cuando vos llevas una vida de oración constante, uno aprende a pedirse perdón. ¿Sí o no? Uno le mejora el carácter. La persona de oración es una persona que, yo creo, y esto lo digo con todo el corazón, yo creo que una de las cosas más difíciles de aplicar en nuestro día a día, quizás me pasa a mí,
solamente a mí y a usted no, pero bueno. Yo creo que una de las cosas más difíciles de aplicar en el día a día es el de controlar los impulsos. Es muy difícil. Y que una persona me diga, controlar los impulsos, control the impulse, is very, very easy. No. It's not easy. Yeah, it's not easy. Diría Carlos Tevez, it's very difficult. It's very difficult. Ahora, y usted dirá, pastor, si es very difficult, entonces ¿cómo se hace? Bueno, aprender a controlar los impulsos es mediante una vida dedicada a la oración, porque en la oración uno recibe esa paz que te permite en un momento determinado mantener el anonimato, ese deseo que te puede llegar por una situación X. Pero cuando yo estoy alejado de la oración, esos impulsos no se pueden controlar. Y después uno agarra y dice, ¿pero qué hice? Porque está la gente que impulsivamente hace las cosas. Pero hay un impulso que es peor, el que nos hace perder la noción de las cosas que hacemos. Se nos nubla el entendimiento y después vos le decís a la persona, escúchame, actuaste de una manera irreconocible, hiciste esto, y la persona te dice, ¿yo? Sí, no la, sí la, ya la. El Chavo del Ocho. Algunos lo hacen de forma cínica, no se quieren hacer cargo, pero otros literalmente pierden la noción. Y eso es peor, porque el que lo hace de forma cínica, por lo menos vos sabés y tenés la convicción de que por lo menos es cínico. Lo peor es el otro, el que dice, no, pues yo no lo hice, siempre poniéndome cosas así. Entonces ahí te da ganas de agarrar un Tramontina. Y ver qué tan fuerte es el impulso de la horca. Es una broma. Pastora, no. Tírame ahí, Aimé, si quieres algo. Esto es muy importante que todos lo asimilemos. No hay forma de controlar los impulsos negativos si no llevamos una vida de oración permanente. Entonces, yo creo que el hecho de ver a tanta gente que profesa ser creyente, amargados, tristes, deprimidos, desesperados, todas características de personas que te dejan saber que por lo menos su vida de oración no está plena. Porque si la vida de oración estuviera plena, tendría otros rasgos espirituales. Tendría gozo, tendría paz. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en la carta donde más expresa su gozo, es en la carta a los Filipenses. Y usted dirá, bueno, gloria al Señor. Seguramente Pablo escribió esa carta de Filipenses en un 5 estrellas a orillas del Mediterráneo, comiendo sushi y tomando yogur griego a las 8 de la mañana. No. Donde más veces Pablo expresa la palabra gozaos, regocijaos, gozo, es en la carta a los Filipenses, y la escribió desde una fortaleza, desde una mazmorra, desde una cárcel. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser una persona que ha sido encarcelada injustamente, que está en un lugar incómodo, oloriento, frío, donde se está pasando hambre claramente? ¿Y por qué entonces Pablo puede escribir todo el tiempo gócense, regocijaos? ¿Por qué? Porque era una persona de oración, Pablo. Y su condición no le afectaba, o sea, la condición externa que él estaba atravesando no le afectaba a su estado interno.
Él sabía que las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones son pasajeras, pero el gozo del Espíritu es eterno. Por eso que él escribía en ciertos momentos: esta leve tribulación momentánea no es comparada con la gloria que en los hijos de Dios ha de manifestarse. Aprendan a llevar una vida de oración fortalecida, porque eso claramente nos proporcionará a todos un mejor estado anímico, un mejor carácter, nos ayudará a controlar mejor los impulsos. Mira lo que dice Pablo. En la versión traducción lenguaje actual dice algo sumamente importante. La Reina Valera lo traduce como: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, mira Pablo, regocijaos en el Señor. Pero esta traducción me gustó porque pues tiene que ver más que nada con nuestra expresión más occidental. Vivan con alegría su vida cristiana. Yo escucho a predicadores diciendo: hermano, viera usted qué difícil que es ser cristiano. No, hombre, mi hermano, las pruebas, las luchas. No, hombre, mi hermano, deje de andar ahí dando lástima por ser cristiano. Usted no tiene que andar pregonando por la vida: ay, qué difícil que viera usted esas pruebas. Y naturalizar la amargura, naturalizar la ansiedad, el afán, naturalizar la tristeza, naturalizar. Deje de naturalizar. Eso no nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. Pablo dice: vivan su vida cristiana con alegría. He dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. Que todo Jayalía se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. Ahora, escuche esto que es interesante, porque usted dirá: sí, Pablo, a ver, se le hace fácil decir eso porque él era el apóstol del Señor. No, si él estaba en una cárcel. Pero ¿por qué Pablo hace esta introducción? Que claramente es una introducción a llevar una vida donde podamos reflejar a Cristo con nuestras expresiones faciales, con nuestras acciones, con nuestra forma de expresarnos. Pero Pablo hace esta introducción porque ahora viene lo que nos permite a nosotros tener este cuadro. Y dice el siguiente versículo lo siguiente: no se preocupen por nada, más bien oren. ¿Se dan cuenta cómo Pablo asocia el llevar una vida cristiana de alegría, que todo el mundo se dé cuenta que estamos llenos de Dios? ¿Lo asocia a qué? A la oración. Y Pablo dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. ¿Y qué va a pasar? Y sean agradecidos. Es decir, no vayan a la oración a pedir con prepotencia: oh, Señor, estoy aquí, o haces algo o me aparto. No es la oración que Dios está buscando. Dios busca esa oración, no esa oración amenazante de poner a Dios entre la espada y la pared: o haces algo ahora o yo no sé qué va a pasar conmigo. No. A Dios le gusta que uno vaya con humildad, con gozo, con fe, diciéndole: Señor, aquí están mis peticiones, aquí están mis oraciones, aquí está mi adoración, y te doy gracias porque sé que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. También entiendo que tu tiempo es bueno, es agradable, es perfecto. Descanso en tu soberanía. Y dice la Biblia: así, ¿qué va a pasar? Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Vamos, dale fuerte el aplauso al Señor. Te invito a que te pongas de pie en esta noche y levante tus manos al cielo y dile: Señor, en esta noche yo te doy gracias por hablar a mi vida. Yo te doy gracias porque tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Vamos, levanta tu voz y dale